audiencia. Mi nombre es Rafael Macín, soy médico, especialista en salud pública, con especialidad en atención de base comunitaria. Vivo en los Estados Unidos, pero mi origen es mexicano, yo soy mexicano de nacimiento y es para mí un privilegio ser el anfitrión de esta noche, el anfitrión en nombre de un emprendimiento social muy importante, Escuela para Parejas, que es una obra que busca mejorar la salud de las comunidades, particularmente la salud emocional, la salud mental. ¿Y qué puede ser más importante que un componente de la salud mental, de la salud emocional, que la sexualidad, la salud sexual? Esa salud de la que todos hablamos, pero no siempre abierta y llanamente, sin tapujos. Una dimensión que es extraordinariamente importante en nuestras vidas y en las vidas de nuestras comunidades. Y es por eso que esta noche hemos invitado a una persona que para mí es alguien muy, muy especial. Es la doctora Alma Aldana. Alma es psicóloga con formación en terapia sexual. Es psicoterapeuta y sexóloga y tiene una trayectoria en este campo de muchos, muchos años. Nos conocemos, no les voy a decir desde cuándo, han pasado muchas cosas desde entonces, pero ciertamente sabemos lo que uno y otro hemos hecho. Nuestros caminos se separaron y luego se han vuelto a juntar y esporádicamente nos encontramos y siempre intercambiamos notas para saber qué es lo que estamos haciendo y parece que siempre estamos como que en la misma sincronía. Y bueno, yo le doy la bienvenida a Alma esta noche y le quiero invitar a que hablemos de sexo. Y yo creo que vas a estar de acuerdo en que podemos hablar de sexo sin tapujos, sin eh, ocultamientos. Hay dichos muy típicos, muy pintorescos que son más claros, pero vamos a dejarlos de lado por consideración a los oídos de muchas personas. Pero sí queremos hablar de sexo de manera franca y abierta, de tal manera que todos y todas las personas que nos están escuchando entiendan de qué se trata este asunto. Entonces, ¿le entramos? Le entramos, me parece un lindísimo espacio, tan importante hoy en día y en toda la época, y qué mejor con uno de los fundadores de la sexología en este país y en el mundo, Rafael Marcín, y que los dos caminamos y ya tenemos licenciaturas. Yo también soy comunicóloga, educadora sexual, terapeuta sexual de pareja y hoy en día con un doctorado. Pero eso no, estoy haciendo un diplomado de terapia médica familiar, aprovechando la pandemia. Pero bueno, y tú, bueno, si decimos tu currículo nunca acabamos y el mío tampoco, pero aquí estamos y el tuyo es inmenso y me encanta este espacio. Felicidades por el espacio y vamos a hablar de sexualidad. Es un espacio Maravilloso. muy, muy rico, como dices tú. Mira, con Escuela para Parejas hemos dicho, bueno, tal vez no lo podemos hacer semana tras semana tras semana, inclusive porque las audiencias se pueden saturar y decir, bueno, ya basta. Pero sí podemos hacerlo cada 3, cada 4 semanas y ir encontrando temas nuevos y conferencistas nuevos y nuevas que nos traigan perspectivas diferentes y más frescas. Genial, Es- genial. y esto, pues poco a poco se va a ir convirtiendo en el rincón del sexo. Me parece maravilloso este espacio, rincón del sexo y hablar de frente, como son las cosas. Hablar de frente. Y Sí, bueno, una de las cosas que yo creo que para nuestra audiencia es importante es discutir eh, eh, tres asuntos fundamentales, como son, primero, la atracción, el deseo y el placer
pero muchas veces también media entre la atracción y el deseo, ese alguito de lo que nunca se discute porque no es serio, porque no está en los libros de medicina, de psicología, de sexología, ni tampoco en el discurso serio de la sociedad, que es el enamoramiento. Pero la realidad es que uno se siente atraído por una persona, siente deseo por una persona y después, como consecuencia de esta atracción, se enamora, ¿cierto? Cierto, se mueven las hormonas primero y las Sí. personas, hormonas importantes en el cerebro, ¿no? Dopamina, serotonina, etcétera. Y la gente dice, siento mariposas en el estómago, por ejemplo, o no puedo dejar de pensar en esa persona, quiero hablarle, empieza este enamoramiento o pasión o limeranza, ¿no? ¿Por Y qué se ve, enamora uno de una persona? Qué es lo que le atrae a uno de una persona casi que caiga como, pero como un monito, como un mico, como un changuito de un árbol a los pies de esa persona? wow, se dicen muchas cosas. Vamos a hacer como la suma, ¿no? Hay gente que dice, ah, mi estereotipo de hombre o mujer Ajá. que a mí me gusta, ya sea altos, flacos, chaparros, morenos, gorditos, no importa, ¿no? Esa persona que nos gusta o esas personas que nos pueden gustar. Pero luego entra cómo piensa esa persona, Ujú. cómo, qué intereses en común encontramos, qué podemos compartir, de dónde nos hacemos cómplices. Ujú. Y empezar a salir y compartir lo que nos gusta. Y luego hay algo todavía más importante que es la bioquímica. Entonces resulta que Ricky Martin, que me encanta, ¿no? Ujú. O Luis Miguel, o cualquier actor que me puede gustar, resulta que me es más atractivo mi chaparrito morenito o mi chaparrita morenita. ¿Por qué? Porque hay esa bioquímica, además de esas cosas de las cuales estamos hablando, de compartir cosas en común que Ujú. nos gustan y que puedes compartir de verdad desde una ida al cine, un chiste, una fogata o un día de campo, hasta cualquier cosa muy simple, muy sencilla, y un helado, hasta cosas más sofisticadas como textos, libros, conversaciones, etcétera, música, en fin. Pero la bioquímica tiene muchísimo que ver, ¿no? Y entonces cuando entra la bioquímica, caes como chango. Si no está la bioquímica, haces muy buenas amistades y quizás puedas tener relaciones pasajeras, sexuales, pero no amorosas, no en esa pasión, porque no caes como chango o como changa. Todas esas sumas más la bioquímica te hace sopas, ¿no? Y es a veces cuando menos lo esperas, de quien menos lo esperas. Hay veces que la gente te cae hasta mal porque es pesada y luego resulta que caes como changa o como chango. Y dices, ¿cómo pasó esto? Porque se hizo esa suma más esta bioquímica, ¿no? Y esta bioquímica se ha estudiado muchísimo. Afortunadamente hoy hay mucha información donde podemos ver en YouTube el cerebro cómo se mueve, qué químicos y qué hormonas se destapan con esa persona con la que quedamos, como dices, como changos, ¿no? Te voy a preguntar una cosa muy, muy cruda Va, y yo no sé qué va a pensar nuestro auditorio porque es verdaderamente cruda, pero se dice que como consecuencia de la manera en que el placer sexual del hombre ocurre, es más fácil que un hombre se desenamore a que una mujer se desenamore. En otras palabras,
un hombre cae redondito, es atraído por una mujer, pero luego que tuvo una relación sexual dice, bueno, ya conseguí lo que quería, ya no quiero más, ya le empieza a encontrar todos los defectos a la mujer. En cambio, la mujer tiene un tipo diferente o una manera diferente de vivir el placer erótico sexual y consecuentemente no se desenamora con tanta facilidad. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan común? Súper interesante pregunta y muy importante. Es cómo nos educan. Ahí, es lo social. No es por ser hombres o mujeres. Cambia según el grupo social al que pertenecemos y la época. Uh -huh. Esto es muy importante. Por ejemplo, las mujeres nos enseñan a amar. Y además demasiado amor. Yo diría, las mujeres que aman demasiado, demasiado amor, demasiado romántico, demasiado irreal incluso, ¿no? Como cuando se inventó el amor, el enamoramiento, Tristán y Isolda, Romeo y Julieta, Mujercitas y de ahí para acá. O sea, son lugares comunes de un amor romántico inexistente, pero que a las mujeres nos enseñan a amar. Tal vez aprendamos a desear, fíjate, Sí. tal vez. Y al hombre le enseñan a desear en esta cultura, en este país, a desear y a desear eh, a cuerpos, partes de los cuerpos de las mujeres o de los hombres, ¿no? Sí. Y a desear no a todo el cuerpo, incluso, ¿no? Mira qué bonitas nalgas, perdón, pero mira qué bonito Sí. pechos o ojos, ¿no? Y dicen las mujeres son más, vemos más globalmente a los hombres, sí, a veces sí, o el rostro, pero también está la miradita braguetera y si te caen las llaves y las recoges, ¿no? Así muy discretamente, o los hombres, pero a los hombres los enseñan a desear y tal vez amen. Y es educación por estos Ajá. roles de género, por cómo nos educan a hombres a renunciar a muchos afectos desde niños, a muchas emociones, a renunciar a su corporalidad. El hombre es muy maltratado en este país, porque párate, no llores, no seas marica, ¿no? Párate, no eres niña, no te debe doler, no llores. Cuando son emociones tan importantes que te enseñan a ser humano y a ser tú y a expresar las emociones. Y luego a los niños bebés los dejan de tocar a muy temprana edad. La A los última, varones. a los hombres, sí, a los varones. Primero las tías, los tíos, el papá, al final la mamá, pero los dejan de tocar en la caricia y en el cuidado. Es más, desde que los cargan, ahí va el hombre, vuela por los aires, es más tosco. Tú lo ves en los cuneros de los hospitales, más tosco y pa, 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 pa. Y a las niñas así como si fuéramos de cristal, que no se vaya a desbaratar, y nos tocan más, entonces nos hacen más corporales. Sí. Y luego en la historia de la infancia podemos ir de la mano con una niña y no te insultan, ¿no? No somos lesbianas o tortilleras, marimachas, lo que tú quieras, y podemos llorar si nos caemos, y ay, pobrecita, y van y nos cargan y nos limpian y nos curan. Y el hombre no puede ir con un amiguito de la mano. Sí. Sí. Inmediatamente sape y viene el bullying, la agresión, porque no puede tener afectos con otros hombres. Afectos, no hablo de enamoramientos y deseos, afectos de amiguitos. A las mujeres nos enseñan a amar, pero también a través de los juguetes, a jugar con las muñecas y a la casita y a la comidita. Eso ya está muy dicho, pero se sigue repitiendo. Estaba demasiado dicho, pero se sigue repitiendo, ¿no? Y a los hombres apenas los discursos de las nuevas masculinidades, que no son nuevas, sino son diferentes formas, a ser papás, a jugar con un muñeco y darle biberón, desde ahí a cuidar
muñeco, una muñeca, una mascota, a las plantas, es decir, a hablar del amor y el respeto. Y eso no se nos enseña. Hay ¿no? mucha violencia en este país, demasiada. Somos el número uno en muchas cosas, porque no nos educan con amor. Ujú. Ujú. Sí, tú mencionabas, por ejemplo, que en México la educación de los varones está muy dirigida, no diría yo a la cosificación, sino al reduccionismo orgánico de la Ujú. mujer. La Sí, sí. mujer no es más que un orificio, Ajá. por decirlo brutalmente. Totalmente, es un orificio donde puedo hacer mi placer de eyacular, porque ni siquiera es el placer sexual, Exacto, es exacto, el no. placer de, achú, de eyacular, ¿no? Como un Sí, estornudo, de satisfacerme, y es un objeto. un Y minuto 45 segundos es lo que dura eso cuando mucho, lo para sabemos nosotros, bien, ¿no? sí, Con contracciones cada 8 décimas de segundo. chaca, chaca, chaca. Entonces, sí, es una respuesta muy fugaz que después deja a la persona muy, muy vacía muchas veces. Así es. Tan vacía que hablabas tú de México. Yo esto lo he visto en muchos otros países. Yo he vivido en muchos países de América Latina y ahora aquí en los Estados Unidos comparto con los latinos y más de alguna persona me ha dicho que después de una borrachera despierta y ve a la compañera o compañero que tiene al lado en la cama y dice, ay caramba, ¿cuándo inauguré mi casa de los monstruos? Porque no escogió, lo único que quería era un orificio para tener una relación sexual esa noche, pero la mañana siguiente quiere darle una patada muy lejos, no quiere ver a la persona de nuevo. Entonces es un fenómeno social y sexológico bastante común. Y como dices tú, muy relacionado con la educación. Sí, súper común, como lo dices, Rafael, es tan común y tan preocupante, porque el vacío se queda, la soledad se queda y la satisfacción es como un estornudo por eyacular, pero ni siquiera generalmente va acompañada del orgasmo, ¿eh? En el hombre. Ajá. No llega al orgasmo, llega a una eyaculación precoz o muy rápida, como tú lo mencionas, y con un vacío. Pero son hombres muy maltratados. El hombre mexicano es muy maltratado, no hay, no los tocan, no los acarician, no les dan palabras bonitas. Las mujeres tampoco los tocan. Entre dos hombres aprendieron lo mismo y se repite, ¿no? Sí. Y y solo lo veo, ¿sabes cuándo? Cuando hacen gol en el fútbol, se abrazan, se revuelcan, se agarran las mangas y se besan, me encanta, ¿no? O en las cantinas y bares, a través del alcohol y hermano del alma, te quiero mucho. Y no porque sean gays, no, ahorita no hablamos de eso. Cualquier hombre es el único lugar donde puede expresar que ama a su equipo de fútbol y metieron gol y se agarran algas, se besan, se tocan, se revuelcan, o en la cantina o en el bar después del pretexto de unas copas, porque se baja el mecanismo de defensa. Y lo importante, la mirada social del qué dirán. No soy un hombre macho, ¿no? Porque aquí no es ser un hombre, eso es igual a hombre macho, si no, no cabes porque te ridiculizan, porque te hacen bullying, porque te molestan, porque te hacen a golpes, hombre macho, y con mucha violencia en este país, ¿no? Y a la mujer es la violencia al revés, ¿no? O sea, ama, 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 y no Sí, salgas, no hagas, no, no eres responsable, tú sabes, ¿no? sí, las restricciones. Y estás mencionando una cosa que yo quisiera subrayar, creo que es muy importante para nuestra audiencia, brutal de nuevo, pero la estás mencionando y creo que hay que recuperarla y subrayarla. Eh, en el proceso de desarrollo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestra sexualidad, y estoy hablando de los hombres, no aprendemos a relajarnos lo suficiente como para disfrutar el placer sexual. Dejamos que nuestro organismo se venga, nos venimos,
pero no es lo mismo venirse, eyacular, que tener un orgasmo. Y lo dijiste muy claramente. Los hombres no sabemos relajarnos suficientemente para decir, este momento lo estoy disfrutando enormemente, lo estoy compartiendo con alguien con quien me siento bien, por quien siento atracción, deseo, enamoramiento, y por eso se convierte en un momento que disfruto después. No tengo resaca, no me queda cruda de haber tenido sexo contigo, porque lo pasamos bien. Pero muchos de nosotros ni la pasamos bien porque todo ocurrió muy rápidamente, tal vez con una eyaculación precoz, con un placer muy rapidito, muy de carrerita. Me corrí, por eso se dice de carrerita, y a la larga me sentí muy insatisfecho con lo que pasó. Entonces, es bueno que lo estés mencionando, y a esto le quiero agregar tal vez un otro comentario sobre el cual me gustaría que abundaras. Por Es favor. posible, por ejemplo, que en una pareja en la que el hombre se comporta de esa manera, su compañera esté satisfecha. Uy, por supuesto que ninguno de los dos, ¿no? De ninguno de los dos, déjame acercar la luz, creo que estoy a oscuras. De ninguno de los dos, porque él eyacula y ya es como un estornudo, un desahogo. Y generalmente, como bien lo dices, lo hacen con una presión y un estrés demasiado. Eh, Hay que acabar, hay que acabar. Hay que acabar y entre más rápido mejor, porque no hay vínculo. No me vinculo tanto, Uh no -huh, me comprometo tanto. uh Ajá. -huh. Esa es una. Y la otra es una respuesta muy condicionada, ¿sí? Tipo Pavlov, o sea, de comportamiento repetitivo, de apúrate, ¿qué haces ahí? Pues de Sí, apura. sí. ¿No? Y que solo hay un baño en la casa, apúrate, pues se apuran, o en la escuela, o un rapidito, entonces se apuran. Y entonces empiezan a autoestimularse, masturbarse rapidísimo para acabar pronto. Y hay quienes, desgraciadamente, aprovechan la eyaculación, la erección de la mañana, que es una erección natural en una parte del sueño y que a veces la ven, a veces no, pero es para que el pene se repare. Es como reset, ¿no? No para usarla para la relación sexual. No es prudente usarlo porque el pene se está reparando, ¿no? Pero lo aprovechan o despiertan a la esposa y es rapidísimo. Y no hay en ellos esta parte de, voy a poner un ejemplo, la digestión, ¿no? Si tú dices, qué rica manzana, o qué rico café, o vino, o mis tacos, la quesadilla, lo que tú quieras, y lo hueles, los sentidos tienen mucho que ver en esto, ¿no? Porque ya sabes, el erotismo entra de afuera adentro de mí a través de mis sentidos y mis sensaciones. Igual que la comida, cuando deseamos algo de comer, no cuando comemos por comer, eso se parece muchísimo. Entonces, olemos algo, dices, ahí están cocinando algo rico. Uh Si -huh. se te antoja, se te hace agua a la boca, empieza, yo le digo la respuesta digestiva. Se concentra la sangre en el aparato digestivo, salivamos, ¿no? Así, qué sabroso. Podemos comer y empieza todo el funcionamiento gástrico. Uh -huh. Igual pasa con la respuesta sexual, pero con la respuesta sexual hay muchos mitos, temores, culpas, miedos, responsabilidades, tabús. Entonces hace daño. Es como si dijeran, esos tacos están llenos de amigos, ¿no? Pues ya no me lo comí o me hizo daño y tengo diarrea nada más de pensar de que lo que me comí tal vez tenía amibas. Pero es lo mismo la respuesta digestiva que la respuesta sexual. Quiero decir, es tan natural las dos cosas. Entonces, si lo hacemos por gusto, de algún sentido oímos, olemos, degustamos, miramos, tocamos, o los cinco sentidos.
Y las personas estamos acostumbradas a pensar demasiado, los hombres y mujeres. Los hombres, no quiero generalizar, pero generalmente trabajan demasiado para ir a sus trabajos. Bueno, ahorita estamos en pandemia o la número 3 aquí. Entonces lo hacemos así, ¿no? O no, pero es ir a trabajar 2 horas, trabajar 8 horas, regresar 2 horas de transporte. Es demasiado estrés. Y están piense y preocupados. No hay un momento de relajarse, no se bañan rico, no se ponen cremita, no hay el cuidado del hombre de cuidarse, ponerse cremita, apapacharse, autoapapacharse, no lo hay. Y las mujeres también están pensando mucho en los problemas de la casa, si tienen hijos del otro, en fin, pensamos demasiado y no nos damos la oportunidad de abrir los sentidos, que es por donde entran los estímulos para iniciar un deseo, ¿no? Ujú. Hablando de deseo y de respuesta sexual, ¿qué son las disfunciones sexuales y cuáles son las más comunes? Ah, Especialmente las que ves en tu consulta. que es bueno, y es bueno aclarar que si pasa una vez no pasa nada, o varias veces, no pasa nada. La disfunción sexual es algo que me impide, uno, el deseo. No puedo desear a nadie ni a mi pareja, ¿no? Las podemos, se pueden clasificar de muchas maneras dentro de la respuesta sexual y hay primarias, o sea, nunca en mi vida lo he sentido. Secundarias, después de que alguien me dejó, rompí con una pareja, viajé, entró el coronavirus, hubo terremoto, se murió alguien, algún evento importante, algo secundario. Circunstanciales, que las circunstancias hacen que no lo tengas. ¿Qué es eso? La disfunción que no funciona, la respuesta sexual en algunas de sus áreas, pero que sea constante, repetitiva y que esté fuera de mi control. Y que sea o primaria, secundaria o circunstancial. Un ejemplo de circunstancial, me cambié de departamento y vivo en uno donde escucho a mis vecinos. Entonces me van a escuchar, entonces ya no hay erección, o ya no hay lubricación, o ya no hay deseo, o ya no hay esto, porque temo que alguien me escuche, ¿no? Son las circunstancias. Entonces las podemos ver así. Y la disfunción tiene que ser constante y repetitiva. Que el desempeño sexual no se logre en la respuesta sexual por alguna razón, ya sea en la fase de deseo, de excitación, de meseta, del orgasmo, o incluso la resolución o periodo refractario. En el deseo pues, se deja de desear. En la excitación pues, no hay erección, no hay lubricación y muchos otros cambios que el cuerpo tiene. En la meseta se agudizan estas hermosas sensaciones, se abren la pupila, tenemos taquicardia, sudamos, tenemos abrazar los músculos, eh, el pene llega a su máxima erección, se corona el glande, ¿no? Y la mujer, su vagina no tiene tamaño. Esto es importante decirlo porque luego los chavos creen que tenemos un hoyo y vamos caminando con un hoyo por la calle, ¿no? Está cerradita y es como cuando le soplas a un condón que se hace ¡pum!, ¿no? Es decir, la vagina es algo maravilloso porque está pegadita y se excita, se abre a lo ancho y a lo largo. Tanto como cuando usamos un condón no puede salir un niño, ¿no? Tanto que crece Ujú. como un niño y jamás se rompe. Es algo maravilloso ese órgano. Esto es importante decirlo porque luego hay temor, es un pene muy grande o es un pene muy chiquito. No, la mujer toma un pene chiquito o toma un pene grandote. Y yo cambio los verbos. La mujer toma un pene chiquito o un pene grande. No es se la metió, la cogió, la penetró. El significado de las palabras en la sexualidad eso es muy fuerte. Le dan el poder a él. Se la metí, ¿no?
la volteé. Me recuerdo a Henry Miller, por ejemplo, ¿no? Un escritor de erotismo. Le hice la volteé a la madrugada. No, la mujer tiene el derecho de, si desea a ese hombre y quiere con ese hombre, poderlo tomar con su vagina, ¿no? El dedo, el juguete, o el pene de un hombre, o un dedo, un dildo, y también de otra persona o de otra mujer, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Qué pasa con la respuesta sexual de la mujer específicamente cuando pasa la menopausia? Sabemos que las paredes de la vagina cambian, que la lubricación se reduce y hay mucha gente que dice que su deseo sexual disminuye completamente, que dice que ya no quiere tener sexo y Ok. que es por eso que los hombres empiezan a buscar el canal 2, el canal 3, Cablevisión. Netflix, etcétera. Sí, pero no. Sí y no. Los cambios biológicos son reales, pero la lubricación se puede auxiliar a veces de un óvulo que tiene estrógenos para mantener esa zona ah, como la boca, con suficiente saliva, digamos, ¿no? Ajá, No se seca la boca para comer en la menopausia, pero sí puede secarse la vagina por sí. los cambios hormonales. Entonces hay óvulos, pero eso tiene que ser los médicos. No todas las mujeres pueden recibir hormonas para que estos cambios no sean fuertes. Aquellas que tienen historia con cáncer jamás en su familia, jamás, jamás, jamás. Y yo creo que hay que estudiar mucho esto de dar hormonas, no es tan fácil, ¿no? Ujú. Y este óvulo que tiene estrógenos nada más es para lubricar esa zona, o lubricantes solubles en agua, con base en agua, ¿no? Bueno, todos los que conocemos, todos, hay muchísimos solubles. Puedes Y, decir los nombres. bueno, KY, etcétera, los que sean, los que acomoden más, que se parezca más a tu lubricación. Ajá. Y si se hacen grumitos, le pones agua calientita. Al final hay muchas estrategias. Entonces, eso es para mantener la vagina húmeda, punto. Pero el deseo con la edad jamás se acaba, en hombres ni mujeres. Se acaba cuando entregamos los tenis y bye bye de este país. Ah, Hay muchas mujeres por mitos, prejuicios, culpas, una mala información que es la mujer en la menopausia se acaba su sexualidad. No. Otras dicen, mejor, ahora sí puedo tener todas las relaciones del mundo sin estarme cuidando para ya no procrear. Entonces se lanzan a la vida sexual más frecuentemente, más tranquilas, porque ya no necesitan buscar anticonceptivos o pedirle al hombre, que esto es poco frecuente que use el condón, ujú. lamentablemente, porque sería lo ideal, pero no se acaba el deseo, no. Y se acaba cuando nos morimos, por supuesto, ahí, bueno, no acaba la vida, pero también cuando estamos deprimidos, cuando tenemos una enfermedad que no hemos cuidado. No es en sí la enfermedad, sino que no la cuidamos bien, no Ujú. nos cuidamos. Eh, bueno, depende de qué enfermedad. Hay medicamentos que hacen daño, pero otros no. Pero si abrimos nuestros sentidos celeros a la vida y vivimos la vida con placer de vivida, la sexualidad es cómo me levanto, cómo duermo, cómo camino, cómo como, cómo respiro, cómo doy clases, cómo doy terapia, cómo camino en la calle, cómo voy al mercado, cómo compro, cómo veo la luna, el amanecer, el atardecer, cómo me conecto con la naturaleza, con mi cuerpo, antes que nada, ¿no? Y con el cuerpo del otro, la otra, los otros. Ahí es el erotismo y la sexualidad. De ahí a la respuesta sexual humana, y yo le llamo el preámbulo del preámbulo, cómo vivimos el cotidiano con erotismo, con viva la vida, estoy viva, con estamos vivos, nos tratamos bien en casa, no nos gritamos, ese es el preámbulo del preámbulo, no nos gritamos, llegamos a acuerdos en muchas áreas y entonces ese preámbulo funciona para que el erotismo diga, hoy se ve guapo, hoy quiero, hoy se ve guapa y quiero.
¿no? Y entonces da paso muy fácil porque ya no hay tantas pequeñas broncas. Y entonces si vivimos el erotismo, estoy viva, estoy vivo y esto es maravilloso y puedo sentir, wow, ¿no? Y veo la luna, el sol, la lluvia, el granizo, la inundación, lo que sea, pero estoy, ¿no? Y a Entonces, nosotros los hombres nos tienen que educar para que sepamos de una vez por todas que conforme van pasando los años, la erección es menos fuerte, claro, la eyaculación es menos intensa, el disparo es menos lejos y la y la cantidad de cantidad eyaculado es menor. menor. ¿Y qué pasa? Nada, el disfrute es el mismo. El disfrute es el mismo, pero no sé por qué muchos de nosotros cuando estamos todavía en los 30, en los 40, pensamos que todo va a seguir igual. No, las cosas van cambiando, pero no quiere decir esto que la vida se acabe. Al contrario, el disfrute del placer es tal vez mayor. Acabas de decir algo súper importante porque esta cultura que hay que tener que ser jóvenes y cremas y tintes y es ¿por qué tener que ser jóvenes para siempre? ¿No? ¿Me explico? Pero Exacto. y todos los anuncios van por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, joven, bellos, sanos y felices y el paquete que puedes comprar, porque eso no se compra. En lugar de decir mis arrugas, Sí, son porque he vivido, porque estoy aquí y significan muchas cosas, mi cabello, etcétera. Y ir con la edad que tienes, ¿no? Y aceptar que sí, va a haber, como bien lo menciona Rafa, una erección menos firme, pero no quiere decir que disfrute menos. mucho menos, claro. Una lubricación quizás menos fuerte en la mujer, menos húmeda, pero hay formas y todo lo hacemos más lento, sí, y con la edad, ¿no? Caminamos más lento, comemos más lento, tomamos el vino más lento y no quiere decir que lo disfrutes menos, tal vez hasta más, porque lo haces más lento. Cosa que tenemos siempre demasiada prisa para todas las cosas que tenemos que hacer en la vida, demasiado rápido y entonces lo sexual también. Hoy que hablaba con una paciente y me decía, es que no tengo tiempo para la sexualidad, para mis ejercicios, para esto. Y tú dices, ay, es parte de la vida cotidiana, ¿no? Pero no nos enseñaron así. Entonces, hablar de placer es luchar contra una sociedad, porque hay que sacrificarse no sé para qué, en vez de decir, todos los días me doy algo que me gusta a mí. Y eso Ujú. es algo muy importante, yo primero, yo y mi autoestima, yo me cuido a mí y comparto con el otro o la otra, compartimos, pero no es yo le doy al otro todo, y ustedes hombres que desde chiquitos tienen que sacar a bailar a alguien y tienen que oír 10 nos y tal vez 2 sís y que el primer beso y ir al cine, a donde quieran, la invitación y pagar, o sea, y están acostumbrados a no, sí. Y la mujer ahí sentada esperando que te saquen a bailar, pues ahí te puedes quedar. Pero así es la sociedad. Esperar a que alguien te invite a salir, alguien te diga, ¿quieres ser mi novio? Es un lugar, dos lugares bien difíciles y bien complejos, ¿no? Aquí hay unas preguntas interesantes que nos están llegando. Ah, Una de ellas creo que ya la tenemos respondida, o más bien dos de ellas. Nos preguntan qué tanto afecta el entorno social a la búsqueda de la satisfacción sexual y al enamoramiento. Oye, yo creo que el entorno social, más que impulsar, o mejor dicho, empujar a la gente a conseguir satisfacción sexual, la empuja el entorno social, la cultura en la que estamos inmersos, la empuja a tener conquistas sexuales, ¿no? Y menos satisfacción sexual. Si el impulso fuera hacia la satisfacción, el proceso educativo y de socialización se orientaría a que gozáramos más las relaciones y que cultiváramos más el enamoramiento. Pero no siempre es así esta situación.
Ahora, ¿cómo influye el factor social a estos procesos biológicos? Es algo interesante. Lo social influyendo en lo biológico. Son relaciones biunívocas en las que no podemos decir que lo social modifica lo biológico o que lo biológico impacta lo social. Los dos están presentes todo el tiempo y en la medida en que biológicamente vamos creciendo y madurando, surgen nuevas necesidades, nuevos impulsos, pero también nuevas presiones sociales, nuevos deseos y nueva presión y apresuramiento para tomar decisiones. Entonces, yo no sé si así queda contestada esta cuestión. Sí, yo creo que sí. Algo interesante con lo que acabas de decir me recuerda, ¿no? Que las mujeres y los hombres, pero más a las mujeres, no está suficientemente madura para tomar una decisión de placer o de buen trato o de enamoramiento, pero sí para elegir carrera, ¿no? Sí, ¿Me sí. entiendes? O sea, sí estamos maduros para unas cosas, pero para el placer y lo sexual no. ¿Quién dijo? ¿No? Y muchos niños saben muchas más cosas que las vieron en internet, en la televisión, que lo que sus padres creen. Pero eso que sabemos puede estar equivocado. Hay muchos sexólogos muy bien formados hoy en día, pero hay sexólogos patitos y hay información sobre la sexualidad muy desviada, muy mal informada, con culpas, mentiras, mitos, prejuicios y que hacen daño a lo social y se repite en mi psicología, en mi forma de amar, de relacionarme y de desear. Viene de lo social y lo biológico pues es la base de todo. Somos la suma de biología, psicología, sociología, o sea, sociedad, religiones mal enseñadas, ojo, no digo religiones, Sí. religiones mal enseñadas, filosofías mal enseñadas, ateísmos mal enseñados, donde el placer no existe, Uh-huh, el bienestar, ¿no? uh-huh, El exacto. placer sexual menos. Otra muy interesante aquí es, ¿qué se sugiere hacer cuando no se tiene una relación, cuando no se tiene una pareja y se quiere tener relaciones sexuales? Mm. Interesante. Y bueno, primero, por ejemplo, las mujeres en general no conocen sus genitales, ¿no? Tú dices en un grupo de 10, ¿quién ha visto sus genitales? Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? De 10, 8 no, nunca. Y nosotros no tenemos nariz, oreja, vagina, clítoris, labios. Aquí, en mi representativo de lo que veo que soy y tengo, somos como castradas, haz de cuenta, ¿no? ¿Y por qué? Porque se habla muy feo de los genitales femeninos. Entonces hay que verse en el espejito, meterlo, ver qué se siente, qué tamaño tienen, dónde sienten, cómo sienten. La tierra es quien la trabaja, nos dijo Zapata. Entonces la autoestimulación femenina es muy importante. La autoestimulación masculina se da mucho, incluso se presiona que se dé, pero no de una forma tranquila, privado, solito, desde todo mi cuerpo hasta mis genitales, el apapacho, como ser tu propia pareja y tener entonces cada vez mayor conocimiento de tu respuesta con tu manita, tus juguetes, los 5 sentidos, ¿no? Que ser tu propia pareja y disfrutarte sexualmente lo mejor que puedas y aprender distintas posiciones, distintas formas de tocarte, de manipularte, de excitarte, de sentirte, de gozarte, de llevarte al orgasmo, ¿no? Eso recomiendo. Y cuando hay pareja, pues está súper entrenado y entrenada, ¿no? Y ahorita pues está complejo buscar nuevas parejas, no imposible, pero todo llega, pero casi nadie se da un espacio para sí mismos y yo recomiendo ser tu propia pareja. ¿Qué le darías a tu propia pareja para salir? Ah, pues este vino o esta cerveza o este agua de Jamaica, lo que quieras. Este tiempo, esto con los sentidos, esto con este placer, con este cuidado,
con este enamoramiento de mí y con todo lo que me gustaría que mi pareja tenga si es mi propia pareja. No sé si me explico. En nuestra cultura, por ejemplo, el 99%, por no decir el 100%, a lo mejor 1% de los jóvenes encuestados miente, pero antes de tener una pareja estable practica de manera regular la masturbación, porque tiene deseos sexuales que son determinados por la inundación de hormonas, principalmente andrógenos, dentro de su sistema circulatorio. Y justamente aquí la sociedad, la cultura está reprimiendo la expresión de este comportamiento. No se habla de masturbación en público. Es un tema completamente tabú, aunque sea normal. Y no lo digo desde el punto de vista moral, lo digo desde el punto de vista estadístico. El 99.9% de los hombres la hemos practicado en algún momento de nuestras vidas y es perfectamente natural, porque es una manera de autoexplorarse y de descubrir el placer. Entonces es una manera sana, sexualmente sana, de derivar placer sexual cuando no se tiene una pareja. Pero supongamos que somos una persona que ya pasó la adolescencia, que está en etapa más avanzada de nuestra vida. Las posibilidades son continuar practicando la masturbación. No tiene nada de malo seguir practicándola. Muchos adultos, muchísimos adultos continúan practicándolo. O entonces encontrar una pareja con la cual intercambiar placer de manera eventual. Este tipo de arreglos existe también y es perfectamente aceptable, digámoslo así, aunque para la sociedad no lo sea. La sociedad lo puede ver mal. No es tu pareja regular, no estás casado con él o con ella. ¿Por qué tienes relaciones sexuales? Bueno, tenemos este acuerdo, es una especie de contrato, pero todavía no existen de manera franca y abierta este tipo de contratos en nuestra cultura latinoamericana. Sí, en otras culturas, y yo las he visto. Por ejemplo, cuando la epidemia de SIDA empezaba, a mí me tocó verlo entre parejas del mismo sexo y de diferente sexo, en que los dos miembros de esas parejas se hacían la prueba y entonces tenían sexo sin condón, desprotegido, y no eran parejas regulares, eran parejas que se encontraban esporádicamente, pero que no tenían relaciones sexuales con nadie más. Esta es una manera sana también, placentera también, de tener relaciones sexuales sin necesidad de establecer un compromiso de pareja con otra persona. Hay una pregunta interesante que es, ¿una pareja puede vivir feliz si no existe el acto sexual? Sí o no. Sí, bueno, para mí no, pero en la consulta sí, que ambos determinan que no quieren tener relaciones con esa pareja o con nadie más, o con esa pareja ya. Y hay las parejas abiertas, pero se necesita ser sumamente maduro y confiar mucho en la autoestima y en el otro o otra. Y pueden ser felices. Y esto es interesante tu pregunta porque me lleva a ver otras cosas. Por ejemplo, los hombres están educados para tener relaciones o heterosexuales o homosexuales. Las mujeres como aprendieron a enamorarse y tal vez desear, el deseo se puede acabar antes en una pareja de mujeres, puede, no siempre, ¿ok? Y también puede ser un mito y falta de información, pero hoy en día todas las mujeres están buscando, no importa su orientación sexual, un placer mayor. Entonces, si es un acuerdo, pueden vivir muy bien y pueden ser felices, pero generalmente hay alguien que sí quiere y otra que no quiere. Uno de ellos, miembros de la pareja, hay uno que sí y otro que no.
Ahí es donde empiezan los problemas, sean jóvenes o no, o con el tiempo, ¿no? Mm, Y ahí el síntoma está en uno, pero el problema es de dos. ujú. Ajá. Y entonces hay que verlo con terapia de pareja y terapia sexual para ver qué está pasando y hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Ujú. Tuve unos pacientes que quiero comentarte y a la audiencia. Era una mujer de 78 años, ajá, y un señor de 80 y tantos años. Y llega, fíjate lo que es el prejuicio, ¿eh? Me voy a poner de prejuiciosa al consultorio y dice, es que yo quiero más seguido, dice él, y ella casi nunca. Y yo pensé, sí, ha de querer ella cada 2 meses y él cada 15 días. No, Rafa, él quería diario y ella quería un día sí y un día no. Y yo así, dijo, wow, ojalá me estén oyendo. ¿Cómo me gustaría que mis estudiantes, ¿no? Los que hacen coterapia de supervisión estuvieran viendo y otros muchos pacientes. Y yo así, wow. Y ella quería ese espacio para poderlo volverlo a desear, ¿sí? Un día. Y era maravilloso porque se bañaban, se vestían bonito, él se ponía traje, ella se ponía, y ponían música, bailaban y empezaban a seducirse. Y eso es lo que se pierde, la seducción. Y cuando se pierde la seducción, el acto sexual es más complicado, porque no hay seducción, no hay preámbulo del preámbulo, no hay preámbulo largo, y luego además hay un coito ahí vacío, pues como para qué, ¿no? Y se va perdiendo este contacto de deseo más frecuente, del contacto sexual más frecuente. No Absolutamente. importando la edad, pero si llevas años con una misma pareja, si no hay cambiar estilos, cambiar juegos, cambiar formas, hay todo el Kama Sutra, también está el de las hamacas, también hay Kama Sutra, ¿no? Cambiar posiciones, jugar es importante, ser como niños en las relaciones sexuales, experimentar, reír, no es algo formal, serio, ¿no? Y el silencio, platicarlo, me gusta aquí, aquí no me hagas tan fuerte, aquí más despacito. El aprenderte cómo te gusta ser tocado, tocada, y el que me aprendas cómo me gusta a mí ser tocado. No va a ser así para siempre, vamos a ir cambiando. Lo que Ujú. me gustaba suave, mejor ahora no tanto y viceversa. Lo importante es entender que conforme van pasando los años, el deseo sexual, aquel bárbaro que teníamos cuando éramos adolescentes, cuando éramos veinteañeros, no es el mismo. O cuando estábamos recién juntados con una pareja, ya fuera casados o empatados o amancebados, el primer año es intensísimo, pero después la intensidad del deseo se mantiene estable y luego declina paulatinamente, si no es que cae completamente. Pero Sí, en esa estabilidad, en ese declinio, las parejas descubren nuevos repertorios de intimidad y eso es lo importante, que muchas veces, como dices tú, la gente no sabe entender qué es la intimidad. La intimidad está en un toque, en una caricia, en regalarse una rosa, en regalarse una fruta, en cocinarse un plato especial y no en la metida, nada más. No es el trapecio, es la cabalgata en la pista del circo. Y eso es lo que muchas veces la gente se olvida. la caricia, si hace frío estar ahí apapachándonos, viendo algo, es leernos algo, es conversar, es estar juntos para compartir. Eso es intimidad. Intimidad, exactamente. Yo Y te tengo un puede llevar a la colega, intimidad sexual, obviamente, o no. Pero si no hay intimidad, no va a haber intimidad sexual. Eso sí. mío me comentaba una vez que uno de sus pacientes le decía, ya no tenemos relaciones sexuales, mi compañera y yo desde hace como un año. Y le dijo, ¡Nosotros no tenemos
una relación sexual con penetración desde hace como 18, pero no importa porque seguimos teniendo relaciones sexuales, porque nos acariciamos, nos besamos, nos tocamos, tengo una erección, me siento fabulosamente bien, pero como que ya no hace falta, me da hasta perecita porque ya tengo un dolorcito aquí en la zona lumbar y como ya me pusieron un implante de coronaria, entonces ya no quiero ponerle tanto énfasis, pero el acto sexual, o mejor dicho, el actuar sexualmente no ha desaparecido. Ahí está. Sí, Y eso es lo exacto. que mantiene a la pareja junta. Exacto, sin coito, pero o penetración, pero está toda la relación sexual. El coito puede ser o no, y el orgasmo está en todos. ¿Sí? Oye, ¿qué le hizo la pandemia a la vida sexual de las personas, por lo que tú hayas podido ver? Wow. Mira, voy a hablar de los positivos primero, para no. Hay parejas que fueron muy creativas, ajá, y pues en el encierro eh, fueron muy creativas de planear su tarde de tal día, ¿no? Casi siempre eran los viernes o los sábados por el trabajo, yo creo, de solo para nosotros, ¿no? Y ese parar y parar de pensar, parar de trabajar, y si podían, si tienen hijos, que estuvieran con alguien o en la tele o en una película, pero es aprender a puerta cerrada. Esto también es súper interesante porque hay familias que no tienen puerta cerrada y gozar mucho del placer. Y esto les dio mucha energía y mucha, oh, para no entrar en la depresión, en el hartazgo de un encierro, ¿no? Forzado y de cuidarnos del exterior. Y fueron muy creativos y otros que viven en departamentos chiquititos o casas grandes, eso no importa, pero los departamentos chiquititos sí importa. ¿Por qué? Porque se hace muy complicada la convivencia, Ujú. ¿no? Pero eran muy creativos de decir, ok, mañana la sala que tenemos o la salita que tenemos va a ser nuestro bar, ¿no? Y llegamos y fíjate, nos seducimos como que no nos conocíamos y te invito a una copa y hacemos ese juego, eran bien creativos y bailaban y tenían sus relaciones, iban a su recámara y no perdieron eso, ponían el letrero del bar y la lucecita, sumamente creativos y fue bien interesante eso. Hay otros que, que resolvieron problemas porque se sentaban a platicar en esos espacios y empezaban a hacer acuerdos, porque sin acuerdos no se puede caminar en la vida, ¿no? Acuerdos de las cosas que nos molestan. Mm. Hasta mínimas cosas. Hay uno, por ejemplo, que me decía, es que a mí me gusta lavarme los dientes con la puerta cerrada del baño y ella entra y yo quiero estar solito lavando los dientes del baño. Y le digo, ¿por qué no se lo has dicho? Hagan acuerdos. Y ella ya no entró mientras se lavaba los dientes, tocaba, ¿puedo? No, ok, ya. Eso puedo. Y también el tiempo de intimidad. Si no hay un tiempo para mí, solita, para ti, Rafa, solito, Ujú. el convivir se vuelve una locura, Claro. porque ha sido una locura estar encerrados todo el tiempo y trabajando, y si hay niños, peor, y mascotas, peor, peor en el sentido de que no hay tiempo de privacidad. Y hay que, a toda la familia le llamamos democratización familiar. Todos tenemos responsabilidades y derechos de acuerdo a la edad. Entonces, nada de que ella lava todos los platos, cocina para todos, hace la limpieza y además trabaja y además los cuida. ¡Wow! ¿No? ¿No? Ujú. Y eso pasó y entonces empezaron también parejas con mucha violencia y familias con mucha violencia. En Ujú. este país fueron impresionantes la cantidad de violencia que hubo a las mujeres y a los niños y a las mascotas y las abandonaban eh, por esta falta de educación del amor a pesar de las circunstancias, a pesar de la economía, a pesar de la pandemia, si estamos con amor, salimos, ¿no? Claro.
creamos otras formas de hacerlo. Hay que ser creativos y salir. Entonces, unos pudieron arreglarse y tener más frecuentemente sus relaciones y otros al revés, por este cotidiano de estamos en la casa todo el tiempo, te veo todo el tiempo, no hay este lugar privado que cada quien necesita. Y entonces empezaron a alejarlos y empezaron los conflictos pequeños de la vida cotidiana en vez de esta, como le llamo yo, preámbulo del preámbulo, ¿no? Y esto se empezó a hacer grande y difícilmente podían desear si están pensando en el miedo que nos hizo tener la pandemia. Fue mucho miedo y el miedo no te lleva al erotismo, ¿no? Te lleva a tánatos, muerte, depresión, enfermedad. Y entonces es muy importante rescatar en cualquier circunstancia del mundo, y a veces hay películas que nos enseñan cosas importantes, ¿no? De que a pesar de cualquier circunstancia, mi vida está primero, la vida y el bien de la pareja, de la familia, de rescatar ese bienestar, pase lo que pase, estamos juntos y lo vamos a sacar. En vez de decir, ay, pues no salgo con el cubrebocas porque no se me da la gana, eso es atentar para mí con mi propia salud. Y acuérdate, en sexualidad decimos, mientras me haga bien a mí, no daña a terceros, o sea, no me haga daño a mí, no daña a segundos ni a terceros. El cubreboca era como el cinturón de seguridad cuando empezaron en los automóviles y se hizo un hábito. Así muchas otras cosas que nos dan seguridad, ¿no? Y el cubrebocas es así, pero ¿dónde empieza mi libertad en usarlo para mí, para ti y para los otros? Y cuando digo no se me da la gana, es como no traer el cinturón de seguridad, ¿no? O ir a alta velocidad y no parar en el semáforo rojo y chocó, ¿no? Es, ¿dónde está mi libertad y la tuya? Y en pandemia el erotismo y la sexualidad también es eso, te cuido también de la pandemia. Te cuido y te procuro más porque tenemos miedo y el miedo paraliza y el miedo hace cosas horribles, ¿no? Así el cubrebocas, así el uso de la vacuna, nos vacunamos para estar bien. Y si llega y nos cuidamos de todos modos con el cubrebocas y este virus llegó para quedarse como todos los virus hasta que aprendamos a manejarlo y bajen estas olas de picos como fue la influenza, antes el VIH y así nos vamos para atrás todos los virus que existieron, ¿no? Y seguirán existiendo, entonces tenemos que aprender a vivir con placer, con sexualidad y cuidándonos mucho. Dos últimas preguntas. Una es como que la obviedad de lo obvio. ¿Qué tanto influye la sexualidad en una relación amorosa estable? Yo pienso que la sexualidad se refiere no solamente al acto del coito, de la relación sexual, se refiere a todas las dimensiones que constituyen la sexualidad. Y por supuesto, la sexualidad es esencial en la construcción de una relación. Por ejemplo, la orientación sexual es un componente de la sexualidad. Entonces, es esencial para que dos hombres o dos mujeres establezcan una relación estable. El bienestar sexual que está relacionado con la falta de temor, de culpa, de vergüenza y con un buen desempeño sexual son elementos esenciales en la construcción de una relación estable. Entonces, ¿qué tanto influye la sexualidad? No solamente influye, determina las características de la relación y la estabilidad de la relación. No sé si estás de acuerdo conmigo. Uf, absolutamente de acuerdo. Y ahí la orientación sexual no importa, ¿no? Un hombre, una mujer, o sea, no importa. La sexualidad es un pilar de una relación. Y es una de las más grandes, es el pilar más grande junto con la confianza, junto con la complicidad,
junto con estar juntos, complacernos y complacer tu privacidad y acordar cosas. Y la sexualidad para mí es el uno o el pilar más importante, porque conlleva a todos los demás, ¿no? Y buen trato, el amor, el buen trato. Y solo eso se logra quitando mitos, prejuicios, culpas, miedos con información, igual que coronavirus. Si no estás informado, tienes más miedo. O crees en una información negativa que va en contra de la salud, que hay muchos mitos hoy con el coronavirus, no creas en él, no existe, esta vacuna te va a matar y esas cosas, pero en sexualidad pasa lo mismo, hay muchos mitos, prejuicios, miedos, culpas, con información clara, objetiva, científica, sin mitos y estos, te logra dar una paz y una tranquilidad a la sexualidad, ¿no? Y aquí quitaste todo eso que es basura y que te hace sentirte incómodo, mal, culpable, lo que sea, con prejuicios, juicios, pecados, etcétera. Eres más libre, te conoces más, información, autoconocimiento, autoestima, confianza, ética, respeto, buen trato. Y es un pilar, con una impresión para que una relación dure muchos años, una familia dure muchos años, y así hay que educar a los niños. Para las familias no se destruyan. Con amor. En México se educa con muchas violencias. Por eso hay tanta violencia que es en contra de mi bienestar, tu bienestar y el bienestar social, ¿no? Porque carecemos de una educación con amor y sin mitos, prejuicios y sin golpes y sin todo esto, ¿no? Gritos. En el Instituto Mora hay un libro, varios libros, para la democratización familiar hay un libro y libros de trabajo y es bien bonito, lo recomiendo, métanse en la página del Instituto Mora, pero también en la sexualidad es no ir cualquier, ahora hay muchos sexólogos, es la moda, ¿no? Aguas, ¿qué credenciales tienen? ¿Dónde estudiaron? ¿Cuánto han estudiado? ¿Estudiaron de verdad? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde te acuerdas? O hay un cursito de fin de semana, entonces ya soy sexóloga y salgo en la tele y cobro mucho o no cobro tanto. Aguas, porque charlatanes hay muchos y más ahora en todas las áreas. Es muy difícil ser un terapeuta sexual. ¿Por qué? Porque tienes que tener ética, muy informado, jamás dejar de estudiar, tú lo sabes mejor que nadie, tú que fuiste de los fundadores de la sexología en este país, ¿no? Wow. Y Y siempre estudiar y con ese respeto a las personas que son tus pacientes. Yo les digo pacientes porque aquí les dice clientes, de muchas otras maneras, consultantes. Yo paciencia, pacientes por la paciencia que hay que tener para resolver lo que quieres resolver. Y les servimos de espejo y de herramientas. Eso somos. Y para quitar mitos, culpas, todo eso, ¿no? Que nos estorba tanto y que lo hemos heredado por siglos y siglos. Amén. ¿No? Amén. Con mucho Dos cariño. preguntas finales y ya aquí cerramos. Bien. Una pregunta, ¿cuáles son los factores que provocan la anorgasmia en hombres y en mujeres? Y la otra es, ¿qué ocurre con las parejas que viven separadas por causa de la pandemia y que no se están pudiendo encontrar regularmente? ¿Cómo afecta eso su relación, el hecho de que no tengan intimidad? Entonces, la anorgasmia primero. Wow, sí, la anorgasmia. Hay que hacer una historia clínica, que quiere decir una historia de qué está pasando, ¿no? Porque antes sí y ahora no, o porque nunca. Y ahora quieres cualquiera de las dos y lograr encontrar algunos porqués. Pero generalmente es pienso demasiado. Es decir, el hemisferio derecho es para los sentidos, las sensaciones y el erotismo y el placer y los sentidos. El hemisferio izquierdo es la lógica, con lo que trabajamos, ¿no? 2 más 2 son 4 y con lo que hablamos, los lenguajes, es esto. Entonces, si yo estoy en una relación sexual, cierro mi lógica,
y abro mi placer. Me entrego a las sensaciones de los sentidos y me lleva a disfrutar el toque que recibo y que hago y tengo hasta un orgasmo, pero si pienso, mañana tengo que pagar la luz, o sea, estoy así y mañana tengo que pagar la luz, pues se apaga. O veo el techo y digo, no se ha pintado, o tengo una gotera. Me explico, si no estamos metidos y metidas con esa confianza en esa comunión conmigo, con el otro, y como decían cuando se hizo el Kama Sutra, el orgasmo es estar con los dioses y diosas, ¿no? Es un lugar precioso que me da una plena satisfacción y una comunión conmigo, el placer y con quien estoy, o conmigo solo o sola, no importa, o con quien estoy. Y si logro eso con paz, sin estar pensando en no he pagado, se va a, ¿no? No he pagado esto, y ahora creo que la dificultad económica junto con la pandemia es muy difícil. Si puedo, no me importa, quítate, están ahí todos esos problemas, luego los resuelvo, pero ahorita estoy aquí y vivir el aquí y el ahora y disfrutarlo mucho pasa y de repente llega ese orgasmo. Y hay otras veces que es miedo a ese orgasmo, miedo a sentir que dejo de controlar, ¿no? Ujú. Entonces hay que soltarnos al sentir. Y Ujú. déjame agregar a esto algunos factores de carácter médico Ok. o medicamentoso y orgánico, como por ejemplo la administración de ciertos fármacos, los bloqueadores de andrógenos como el finasteride, que se usa para el tratamiento de la alopecia, pero también para tratar problemas como el crecimiento prostático, producen reducción del deseo y finalmente anorgasmia, pero es el medicamento, no es que la persona tenga anorgasmia, es una anorgasmia secundaria. Otras veces hay lo que Alma mencionó antes, esas exuberancias de una religión malentendida. Yo hace muchísimos años, cuando todavía vivía en México, en la época en que conocí a Alma, vi a un paciente o fui coterapeuta de una terapia de un paciente que nunca podía relajarse y nunca podía terminar porque de joven en una escuela religiosa católica le habían enseñado que el ángel de la guarda veía todos sus comportamientos. Entonces, cuando estaba teniendo una relación sexual, se imaginaba ver al ángel de la guarda al lado y se le acababa todo el entusiasmo. Entonces, es otro factor psicógeno que interfiere con la posibilidad de tener una respuesta adecuada. Hay otros, por ejemplo, los neurogénicos, que son como resultado de las lesiones producidas por padecimientos como la diabetes, la desmielinización de las raíces lumbares. Hay una serie de factores orgánicos y, como dije, médicos y psicogénicos que contribuyen todos ellos a la aparición de la anorgasmia, tanto en hombres como en mujeres. En, 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 ambos sexos los podemos ver sin distinción. Pero la otra pregunta que nos hacían era, ¿qué pasa cuando tenemos una pareja que están separados No, y sí. que no pueden tener relaciones? Con lo que decías de las enfermedades y medicinas, si las enfermedades las llevamos bien estoy sano y tengo esta enfermedad, ejemplo, la diabetes, pero si la sé controlar, manejar y me atiendo, no pasa nada. Exacto. Los medicamentos que mencionaste, saber que unos son pasajeros Uh -huh. y que hay que gozar todo el acto sexual sin esto, sabiendo que es pasajero, y otros que son permanentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, saber que eso, pero saber que eso sucede y es lo menos frecuente, pero es lo menos frecuente son las partes médicas o químicas, ¿no? Lo más frecuente es lo social y los miedos y las culpas y lo que dijiste, pero saber que existen y que van a ser siempre.
o una lesión medular que puedo cambiar mi placer que ya no funcionan de la cintura para abajo, mis genitales, pero lo puedo cambiar a otro lugar del cuerpo y eso es maravilloso. Pero cuando lo sabes, gozas más el placer, aunque no esté el orgasmo, ¿no? Importantísimo lo que estás diciendo, porque en nuestra cultura todo está centrado, especialmente en los hombres, alrededor del pene. Todo el Así, placer se centra en el pene y no sentimos en ningún otro lado. Si alguien trata de tocarte los pezones, no, 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 por favor. Si te tocan las nalgas, no, 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 allí no. El ano, bueno, ni se diga, esa es zona prohibida, a pesar de que es altamente erógeno también, ¿no? ¿no? Y tiene Eh, muchas terminaciones nerviosas, está el punto P de próstata, ¿no? Como el punto G en las mujeres. Exactamente. Las orejas son muy, muy erógenas, pero para los hombres solamente el pene, ni siquiera el escroto, solamente el pene. Entonces, si hay alguna dificultad, alguna interferencia para tener una respuesta 100% satisfactoria centrada en el pene, la persona se siente atrapada porque no quiere aceptar opciones. Y Es- hay eh, muchas, eh, hay un abanico de opciones, ¿no? hay un abanico de opciones para vivir una sexualidad placentera y orgásmica, Y orgásmica. plenamente orgásmica. Pero bueno, de eso podemos hablar Uf, en otro conversatorio aquí en el rincón del sexo. porque es muy interesante esa parte médica y química y de los medicamentos, pero vamos Exacto. a la siguiente pregunta que dices, me acaba de llegar esta idea de cuando la gente, los hombres y mujeres no podían verse y hacían cartas de amor y Ujú. de placer sexual, ¿no? Eh, me vino eso ahora, o cuando el teléfono para hablar de larga distancia era carísimo, ¿te acuerdas? Que Sí. hablabas ahí de vez en cuando, hola Alma, estoy en Brasil, hola Rafa, o que no existía el celular, o que no existía la computadora, el Zoom, o el Facebook, o todo esto. Entonces, la gente lo sustituía con cartas, con palabras, con muchas cosas. Eh, Me acuerdo, antes había anuncios en el periódico de soy fulana y me gustaría compartir, o soy fulano y quiero ser amigo de alguien que le guste coleccionar postales o timbres o juntos. Hoy en día, afortunadamente, tenemos esto. La pandemia nos ha llevado a tener este espacio tan valioso que tienen estos ustedes, ¿no? Para hablar de sexualidad es muy valioso. Entonces, podemos tener una cita de amor erótica y sexual así y nos ponemos de acuerdo. Tengo un amigo, otro Rafael, que vive en Cuernavaca y a veces comemos los viernes, porque comíamos muy seguido, pero ahora no podemos. Entonces, compramos casi lo mismo para comer parecido, ¿no? A la misma hora y estamos, qué rico vino, y platicamos como si estuviéramos en vivo, ¿no? Ajá. Y así les digo a las personas, tengan sus relaciones así, Sí. y váyanse autoestimulando y yo te voy seduciendo, tú me seduces y ahora te voy a tocar aquí, ay, ya me tocaste mi pecho, yo me toco, ¿me entiendes? Y ahora te toco las algas y los genitales y estamos cachondeando y seduciéndonos. Háganlo así, por favor, que no impida la distancia. Y tienen algo a favor. No se pelean por lo cotidiano, por quien lavó los trastes, ¿no? Y que algún día estaremos juntos otra vez. Claro, aquí en Estados Unidos es muy común esa práctica, se llama sexting, que se hace por Zoom y los dos están viendo y los dos están cachondeando por el Zoom y se van quitando la ropa poco a poco y se estimulan el uno al otro. Entonces, Claro. como no hay la presión de la estimulación física del uno con el otro o con la otra, el sexo es más relajado, más tranquilo, más cómodo y no hay el riesgo de exposición en este momento a la variante Delta que Está fuerte. implicaría el tener que viajar a la casa de la otra persona. Yo recomiendo eso, ¿no? Y hay gente que vive en un país y en otro, en un Ajá, continente o en otro, o es mi vecina de sí. colonia o mi vecino de colonia, y
pero hay que cuidarnos. Y esto no llegó para que, sí llegó para quedarse, pero como todos los virus va a haber un control, vacunas, medicamentos, y un día ya no van a haber la variación delta, Z, Y, ¿no? X, sino se va a acomodar, como todos los virus, como todas las bacterias, y como, yo me acuerdo de la vacuna de la polio, ¿te acuerdas? Yo veía Claro, niñas y niños con polio, sí. con una piernita mal, esto porque no los vacunaban, porque no creían en la vacuna a sus papás. Y, y fue mi generación, sí, fue mi generación que empezaron con las vacunas de la polio. Y de ahí para allá ya no ves personas así, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. No, Porque papás no vacunaban, porque no creían y era gratis y se les pasaba y es gratis. Y hay que, la ciencia es la ciencia. Entonces la polio se quitó y así el virus va a pasar. ujú, O sea, ¿cuánto? Pues, desgraciadamente las olas son, uno, hay nuevos cepas, una, dos, no nos cuidamos lo suficiente porque no me cuido, no cuido al otro, no cuido a mi comunidad. En este país nadie, todo el mundo puede entrar sin prueba de vacuna. En otros países te piden la vacuna, pero más que nada el uso del cubrebocas, ¿no? O dos cubrebocas. Sabemos ahora cómo. Al principio nos sorprendió y nos dio miedo. Ahora sabemos cómo. Y cuando lo hagamos, se va a establecer como todos los virus. Es una pandemia y ha habido muchas pandemias en en otras épocas, ¿no? ujú. Y Mira, mató mucha aquí gente, pero ahora es por irresponsables. la gente dice, es mi derecho. Y empiezan con que, bueno, están cambiando los lineamientos, siempre sí o siempre no. Es como cuando vas en un avión, el piloto dice, se pueden aflojar los cinturones porque ya alcanzamos la altitud de crucero, todo está bien y de repente abróchense los cinturones porque viene una turbulencia. No le dices al piloto, siempre sí o siempre no. Te lo abrochas porque te lo abrochas. Y así es. Y así Estamos no puedes pararte al baño, ni a pedir algo, ni a nada, caminar, estamos te abrochas el cinturón porque te lo abrochas, ¿no? frente a una turbulencia. Almita, mil gracias. Mil gracias. Hay mil cosas que seguir Sí, comentando, pero Rafa, estoy es seguro que te fascinante. vamos a volver a invitar Oh, yo porque encantada, ya sabes. este Gracias tema es por la invitación. inagotable. Pero tenemos que parar porque ya nos pasamos del tiempo que nos dieron. Oh, ni cuenta me di. No, yo tampoco, la conversación estaba rica. Pero bueno, pues nos despedimos de nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos dentro de 3 semanas aproximadamente para seguir conversando sobre este tema. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación, gracias a la audiencia por estar y tengan una sexualidad maravillosa. Gracias, Rafael. Bye. Rafael Massín. Bye. Por Rafael Massín, muchas gracias.